Bienvenidos a este segmento de Cronista Estudios, esta nueva propuesta que el cronista les hace llegar. Hoy vamos a estar hablando de tecnología, particularmente de su impacto en la industria bancaria que nos atraviesa a todos los días, en todo momento como usuarios. Y nos acompaña para profundizar sobre esta nueva realidad que viven las entidades, Leandro Martínez. Leandro es subgerente general de tecnología del Banco Provincia. Gracias, Leandro, por estar acá y explicarnos hoy cuál es el impacto concreto que está teniendo la revolución digital en la industria bancaria y desde tu posición en el banco, cómo abordás tanto para el diseño de estrategia como para implementaciones. Bueno, digamos, la disrupción tecnológica que se dio en los últimos años no es propia de la industria bancaria, sino que digamos, fue cross de varias industrias, en el cine, en la televisión, en varios aspectos vemos que todo lo digital fue disruptivo. En particular, en la industria bancaria implicó que los clientes demandaran más servicios digitales. Y eso, de alguna manera, también trajo como correlato que actores que no eran tradicionales de la industria bancaria se sumaran a dar esos servicios y implicara que los clientes demandaran como si fuera un commodity toda esa oferta de servicios digitales, con lo cual los bancos implicó una fuerte transformación para darle ese nivel de servicio a los clientes, ¿no? Que además uno piensa en lo que fue la transformación de los bancos, si uno mira la función de sistemas, tecnología, todo lo que eran desarrollos tecnológicos de los bancos, históricamente era más puertas adentro para administración interna, y ahora el desarrollo se volvió puertas afuera con el cliente en el centro. Exacto. Eso implica un cambio fenomenal hasta desde el approach de los temas. Bueno, ahí digamos, tenés dos enfoques, ¿no? Por un lado, cómo resolvés la parte interna, la parte tecnológica, la parte de arquitectura, que tiene que ser eficiente, y por otro lado, cómo soportás esa demanda digital, que de alguna manera es la última milla y es lo que le llega al cliente, ¿no? Entonces, vos, desde el punto de vista tecnológico, tenés que, de alguna manera, debatirte entre los dos frentes, y los dos frentes deben alinearse. Por un lado, lo que es el backend, que quizás al cliente final no le interesa cómo lo administres, pero una buena administración te permite llegar más eficientemente a lo que es la última milla, que es la parte digital, ¿no? La cultura digital. El Bapro es el segundo banco más grande del país, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo se articula esa demanda del cliente con una red tan amplia, además con tanta capilaridad que tiene? Bueno, ahí digamos, es clave poder separar las interacciones que elige el cliente, ¿no? O sea, el cliente hay interacciones que las quiere hacer rápido, ágil, segura, y de alguna manera no le interesa tanto si interviene o no interviene el banco. Hay otras interacciones que sí te demanda, como por ejemplo cuando tiene que asesorarse por una inversión, por un crédito a largo plazo, por incluso un hipotecario. Entonces, la habilidad está en estar cuando te requieren estar, y no que la presencialidad sea una condición, sino una opción por parte del cliente. Cuando uno establece esos dos lineamientos bien claros, el cliente elige por dónde ir, ¿no? En algún momento quiere que estés y hay que estar. ¿Por qué? Porque en esas interacciones son donde se gana el cliente. Y básicamente la red extensa de sucursales te permite una venta personalizada, que es un poquito lo que hablábamos ahí, cuando vos querés hacer un traje a medida, que ahí te empezás a diferenciar de un commodity digital. Y por otro lado es la postventa, ¿no? Que ninguna tecnología te asegura que no haya problemas. Las va a haber. Siempre el punto es cómo resolves los problemas, ¿no? Si estás al lado del cliente o estás afuera. Entonces, esa situación requiere contacto personal, requiere empatía con el cliente, y es un enorme potencial que nos permite diferenciar no solamente de la parte digital, en particular el banco, que tiene una red súper extensa. Imagino que cuando se empieza a desarrollarse una solución nueva, hay dos atributos que medio son los principales desafíos. Uno el lado de seguridad y el otro la usabilidad. ¿Qué otros drivers guían el trabajo como para poder sostener eso y además darle un valor agregado? Bueno, ahí el driver, digamos, principal de todo eso es entender el 360 del cliente, ¿no? O sea, entender por qué te elige, y una vez que te eligió, cómo es lo que llamamos el path de conversión en tus productos. Entonces,
entender ese camino del cliente, ese journey, como le dicen, de alguna manera te permite identificar los momentos de verdad. ¿Cuáles son los momentos de verdad? Donde ganás el cliente o perdés el cliente. Porque en algún punto el cliente que llegó lo tenés, lo sabés cuál es, pero y el que no, y el que intentó, y el que no pudo, bueno, cuando uno analiza ese camino, ese journey, lo que después te permite es armar un proceso integral, porque al final vos no podés pensarlo como un producto o un servicio unicanal, sino que es omnicanal. Entonces, permitir diseñar la interacción completa es tan importante como la seguridad o tan importante como la usabilidad. Uh-huh. ¿Y por qué se lo gana o se lo pierde el cliente hoy día? Yo creo que se lo gana y se lo pierde básicamente, bueno, buena pregunta, ¿no? O sea, la principalidad del cliente en general no se pierde vía precio, ¿no? Que uno puede, algunas industrias vía precio. La principalidad del cliente, que es lo que importa, porque hay muchos clientes que interactúan con distintos bancos, distintas fintechs, pero la principalidad es una, en general. Esa se pierde por el servicio o el bien que le das. Entonces, básicamente, si no cumplís con esas expectativas, con esa funcionalidad, con ese, digamos, servicio o estar al lado, ahí es donde se pierde del cliente, ¿no? Y se gana justamente con esto que decía, con estos momentos de verdad, donde o en una venta personalizada pudiste llegar específicamente a ese nicho, a esa necesidad, o bien que superaste airosamente un problema y estuviste ahí para dar soporte. Entonces ahí creo que es en ese factor humano que creo que más allá del tecnológico, donde se gana o se pierde el cliente. Hoy, digo, para cualquiera de nosotros es natural, familiar, manejarnos con home banking, con una app. Si miramos en el timeline, no fue tanto atrás en el tiempo que eso empezó a ser masificado. Eso, para quienes están trabajando en tema como vos, significó un desafío de aceleración muy fuerte. ¿Qué otros desafíos fueron encontrando para desarrollar sistemas, productos y soluciones digitales para llegar al punto en el que estamos hoy? Bueno, ahí hay un tema. Post pandemia se aceleró muchísimo todo, o sea, lo que estaba previsto por ahí en distintas industrias que avanzaran, digamos, a distintos ritmos, aceleró todo, entonces hubo algunos aterrizajes más suaves y otros no tan suaves. Después, respecto, digamos, de cómo se adopta esta tecnología, bueno, la tecnología es exponencial como crece, pero el otro tema es la adopción de la tecnología y eso no es exponencial, generalmente es lineal. Y es lineal incluso en el individuo y más abajo, si se quiere una línea, una pendiente aún menor, es en una organización. Y esto es por el tema cultural, ¿no? Realmente los seres humanos nos resistimos a los cambios, de alguna manera uno confía más en lo que sabe hacer que en lo nuevo que puede aparecer y que te puede resolver. Y de alguna manera eso detrae el uso de la adopción tecnológica que más allá de que exista, finalmente lo que te permite avanzar o edificar es que se adopte esa tecnología. Y eso lo que nos encontramos es que, bueno, particularmente en el banco tenemos distintos públicos, a un público joven que no tenés que ni explicarle, es más, te sirve interactuar con ellos para entender por dónde diseñar un producto o servicio, y un producto digamos, y un público de alguna manera de mayor edad que hay que acompañarlo con distintas capacitaciones, con distintas explicaciones, o sea, un poco con distintos soportes para que adopten la tecnología nueva o los productos que uno va desarrollando, ¿no? Esas principales barreras de adopción, ¿por dónde vinieron más? ¿Por el tema del miedo a lo desconocido, a lo nuevo? ¿Temores por temas de seguridad? ¿Dificultades para poder aprender a usarlo por el lado de la usabilidad? Bueno, tiene varios factores. Por ejemplo, en un público, podemos decir, más grande, bueno, el banco, y sobre todo en el interior, puede ser un lugar de encuentro, que de alguna manera ya se destinan el día para ir, se saludan, entonces casi ahí es como un evento social. Particularmente, eso por ahí no se da en las grandes urbes, pero sí en el interior. En el otro contexto, todo el tema de lo que es el fraude informático, que no es menor, llamadas, phishing, o sea, digamos, distintas técnicas que hacen que uno tenga que tener recaudos, incluso hasta el más avesado. Si te agarran distraído, tenés que de alguna manera revisar eso y ver cómo una solución tecnológica donde de alguna manera
tu identidad queda corroborada mediante un procedimiento digital y no persona a persona, ¿no? Que ahí es una confirmación más fehaciente. Entonces, hay múltiples factores y bueno, lo hemos visto en los múltiples factores de seguridad que se fueron incrementando para que justamente se ratificara la identidad de la persona y todo el tema de la contratación de productos digitales. Ese sí es un punto. Como para dimensionar, hoy día por la red del Vapro, ¿cuántas operaciones se transaccionan por día, por minuto? Bueno, tenemos más de 280 millones de transacciones mes y te diría que el 90% de las transacciones son digitales, ¿no? O sea que gran parte cursa por ahí y bueno, de alguna manera, para darte una idea de la dimensión, tenemos más de 10 millones de clientes, todo nuestro producto que salió después de pandemia, que es Cuenta DNI, bueno, es una billetera que realmente copó el mercado, permite transaccionar, permite realizar pagos, compras, es conocida por las promociones y últimamente sacó préstamos, con lo cual el volumen de transacciones es muy fuerte por ahí y eso implicó también que público no bancarizado se incluyera dentro de lo que es los servicios financieros, ¿no? ¿Y cómo se gestiona todo ese caudal de información, digamos, para capitalizarlo en el desarrollo de nuevos productos y soluciones? Bueno, un punto central en cómo diseñar productos o realizar estrategias de negocio es entender el comportamiento de los clientes, ¿no? Entender desde los datos que de alguna manera nos están diciendo cómo quiere interactuar con nosotros los clientes. Una mirada 360 te sirve mucho para ver la omnicanalidad con la que interactúa y sobre todo que el cliente no nace y muere en un canal, sino que se transporta a otro canal y esa interacción hay que recogerla porque hay que saber si hubo un punto de dolor o hubo, digamos, una confirmación de una venta o solución de un problema. En ese aspecto, digamos, bueno, nada, es esencial un poco recoger todos esos datos, analizarlos y lo que es más importante, tener una gobernanza de esos datos, que eso es todo una cuestión interna de cómo se modela, cómo se captura la información, cómo se procesa, que después impacta finalmente en el diseño del producto. ¿Qué desafíos te plantea la inteligencia artificial hoy día aplicado a algo tan sensible como es el manejo de operaciones financieras? Bueno, la inteligencia artificial uno primero tiene, digamos, hay dos aspectos. Uno, el interno, ¿no? Cómo ayuda al banco a ofrecer mejores servicios, o sea, donde el cliente es el cliente interno. Y ahí tenés como 3 niveles, ¿no? Tenés una IA que te aporta al nivel, podemos decir, productividad individual, que eso lo vemos perfectamente en nuestra vida, en la vida cotidiana. Digo, uno quiere planificar un viaje y hace una consulta, uno quiere saber sobre un producto o servicio, hace una consulta, entonces de alguna manera lo tenemos internalizado. Esa misma función se puede aplicar en lo que es la productividad individual, en la tarea propia de una persona y de alguna manera es un primer nivel de IA. Hay otro segundo nivel que tiene que ver con un poco más sectorial. Por ejemplo, si un determinado grupo de marketing tiene que clasificar una encuesta abierta, ¿no? Entonces, vos ahí, una IA, una solución más de nicho, podría ser que, bueno, que no todo el mundo lo clasifique como le parece, sino que haya un estándar para clasificar, y ahí tenés una IA, digamos, sectorial. Y por último, como un tercer nivel, siempre hablando de la IA como cliente interno, tenés la IA corporativa, que esa es la más compleja de instalar porque necesitas todas las cuestiones de seguridad, tenés todo el knowledge de la compañía ahí metido y además tenés todo el contexto de cultura. Básicamente, si vos resolvés eso, es que resolvés que una persona te podría responder básicamente de la misma manera a cualquier problema, ¿no? Esa es la más difícil de lograr y siempre apuntando al cliente interno. Siempre, acá hay que tener en cuenta que la IA no deja de ser una ayuda, ¿no? Como una opinión de alguien que entrenado te puede enorme poder de asertividad o predictivo sobre lo que estás preguntando. Pero no quita la responsabilidad que vos tenés sobre esa decisión, ¿no? Entonces, ahí se presenta porque está este tema de, bueno, la IA reemplaza o cambia, o sea, el trabajo, digo, la responsabilidad o la decisión siempre permanece en la persona
y la IA lo único que hace es proponerte o de alguna manera hacer una consulta. Entonces, a mí todo el advenimiento de la IA me hace recordar lo que alguna vez un jefe me comentó, dice, vas a entender que tu remuneración vale por las decisiones que tomas y no tanto por el conocimiento que tenés. En aquel momento que yo empezaba, no entendía bien lo que me decía, pero después con los años fui entendiendo y básicamente, fíjate que la IA lo que pone es el conocimiento, democratiza el conocimiento y ahora el punto es qué hacemos con qué decisiones tomamos, porque si no termina siendo cultura general si vos no tomás decisiones con eso. Entonces, creo que la IA pone el foco en otro lugar y revitaliza o pondera más la decisión humana sobre esas cuestiones. Te hago una última para ir cerrando. Pasamos del home banking a la app del banco, de las apps de banco hoy el boom de billeteras digitales. ¿Cuál es la próxima tendencia? ¿Qué es lo que se ve venir para lo cual se está trabajando? Bueno, lo que se viene de alguna manera es la integralidad de los servicios en una única aplicación, ¿no? Eso es lo que de alguna manera todos los estándares promueven y llevan. Nosotros en el caso del banco tenemos una excelente marca que es Cuenta DNI, que se instaló, y por otro lado también tenemos una plataforma digital donde nuestros clientes más desarrollados de alguna manera operan. Bueno, la idea es que eso sea una única visión de cara al cliente. Entonces, particularmente. Y después, bueno, de lo que es la industria bancaria, bueno, así como actores que no eran bancos empezaron a intentar ser bancos, bueno, quizás los bancos deberían revisar también que al final cómo mejoran la vida de los clientes, qué es lo que finalmente, por qué alguien acude a un banco y tratar de estar más cerca de esa solución o participar del ciclo particularmente de vida del cliente o participar del ciclo de vida de la empresa, ¿no? Me parece que en la medida que los bancos estamos dentro de, nos incluyen dentro de esa, digamos, ciclo natural de clientes individuos o empresas, es ahí donde calamos hondo y tenemos chances con otros competidores que, bueno, nos están llegando cerca, digamos. Muy bien. Daría para seguir hablando mucho más, pero ya es otro tema. Muchísimas gracias, Leandro. Fue Leandro Martínez, subgerente general de tecnología del Banco Provincia, participando en este segmento de Cronista Estudio.